Contexto, cultura y contenidos. En la estrategia de marketing de cualquier marca o negocio, siempre nos encontramos con un consumidor que está invadido por muchísimos productos y servicios en su cotidianidad. El consumidor se enfrenta a la decisión de cuál de estos productos o servicios debe elegir y a partir de esa elección es hacer el intercambio de dinero por ese producto o servicio que va a satisfacer su problema o su necesidad. Este o dentro de este ciclo es donde la estrategia de marketing hace una gran diferencia, porque la idea de la estrategia es que se le haga más fácil el proceso de elección al consumidor y que esa transacción se dé de una manera muy agradable, muy adecuada, en la que el consumidor sienta que se está satisfaciendo esa necesidad. ¿Y cómo funciona entonces el storytelling dentro de este proceso de marketing? Muy bien, el storytelling no es algo que estén aplicando en este momento las marcas únicamente, sino que es algo que viene desde hace muchísimos, muchísimos años, desde la antigüedad, porque viene de la necesidad que como seres humanos tenemos de contarnos historias y del proceso de comunicación dentro de esa necesidad de contar las historias. Entonces, dentro de la necesidad del diálogo, comunicación e interacción entre los seres humanos, nace la narración como posibilidad de contarnos las historias y es allí donde el storytelling nace como concepto. Por eso se denomina o se conoce como el arte de contar historias. Como te decía, viene desde hace muchísimos años, desde la antigüedad, entonces desde las primeras formas de comunicación en las que como seres humanos empezamos a interactuar con otros grupos humanos. Y en estas interacciones encontramos, por ejemplo, las imágenes pictóricas que fueron transmitidas hace muchísimos, muchísimos años, como la cueva de Célebes de hace 45.500 años, que fue descubierta en 2021, donde se describe la primera historia pictórica contada por un ser humano a otros seres humanos. También tenemos como ejemplo el hombre pájaro en otra cueva de hace muchísimos, muchísimos años, donde se describe una escena de algo que estaba ocurriendo en ese momento y al quedar inmortalizada allí, pues ha sido transmitida a través de los años. También nos encontramos con historias que no son solamente pictóricas o historias dibujadas, sino también historias contadas a través de la tradición oral. Y allí encontramos entonces a los cantares de juglares, quienes a través de esas canciones y de esas historias contadas fueron transmitiendo su mensaje o el centro de su mensaje de generación en generación. Dentro de este tipo de historias también contamos las canciones que se transmiten de generación en generación y todo lo que involucra las historias escuchadas o contadas a través de la voz. También tenemos como historias contadas aquellas que han sido escritas como los cuentos, los mitos, las leyendas y lo que tiene que ver con la tradición escrita, que como conocemos ha venido transmitiéndose de generación en generación y son historias que nosotros vamos conociendo a partir de la lectura que hacemos de ellas. Las historias juegan un papel fundamental en la manera en la que los individuos perciben su mundo y se perciben a sí mismos e intervienen en él, puesto que hay un hecho muy importante desde el punto de vista científico y es que las historias se recuerdan más fácilmente que los datos y nos atrapan porque los seres humanos nos interesamos en lo que otros seres humanos tienen por contarnos o lo que nosotros tenemos por contarles a ellos. Se ha demostrado científicamente que conectamos con la persona que nos cuenta una historia a través de un proceso denominado acoplamiento neuronal, que no es más que aquel en el que las famosas neuronas espejo con las que contamos hacen que nosotros sintamos empatía cuando alguien nos está contando una historia. Y esa empatía que nosotros sentimos también la siente el consumidor de tu marca o de tu negocio cuando tu marca o negocio le cuenta una historia. Y aún más importante, cuando un ser humano escucha una historia, libera hormonas como la oxitocina, que se relaciona con la empatía, y la dopamina, que es aquella que le genera al ser humano esa necesidad de conocer el final. Y cuando se conoce el final de la historia o la continuación de la historia, pues le genera al cerebro muchísimo placer. Y esto es lo que hace que el arte de contar historias pues sea algo tan importante, porque es una forma de atrapar la atención del ser humano que te escucha. Esa es la razón por la cual la frase voy a contar una historia es la mejor manera de activar la dopamina en la comunicación humana. Y por supuesto, esto lo ves aplicado en el mundo del marketing.
Cuando lo llevamos a la aplicación de un caso real, voy a contarte el ejemplo de una marca que es muy conocida y esta marca es Lego. Lego ha venido utilizando el storytelling como parte importante de su estrategia. Em, Te voy a contar de qué manera. Muy bien, Lego es una empresa, una marca que tiene muchísimos años en el mercado y en esa presencia en el mercado hubo un momento en el que se dio cuenta que ya este juguete que todos conocemos, que son los bloques de construcción, ya no estaba siendo tan relevante y tan interesante para sus consumidores y no estaba generando tanto interés y tanta atención para sus consumidores potenciales. Entonces, Lego se embarcó en una estrategia de marketing muy interesante que incluso hoy en día se reconoce como legalización. Básicamente, esto ha consistido en que Lego ha apropiado de una manera muy interesante para su consumidor las historias que se cuentan en su cultura. A partir de la apropiación de esas historias que se cuentan en su cultura, Lego ha posibilitado para el consumidor que este juguete, que antes podía ser solamente estos bloques de construcción, se involucre dentro de las historias que son relevantes para este cliente o consumidor. Entonces vemos Lego que acompaña, por ejemplo, personajes de series de televisión, de películas, de cómics, de juegos, que hacen parte de la vida cotidiana de su cliente actual potencial y esto hace que se vuelva una razón más para poder interactuar con este juguete, considerarlo interesante y además hacer parte de su vida cotidiana. Es así como Lego ha desarrollado su estrategia utilizando técnicas de storytelling dentro de una técnica que veremos más adelante que se denomina el transmedia storytelling, donde todas estas apropiaciones de las historias culturales hablan de manera puntualizada para cada grupo de clientes, pero siempre apuntándole al mensaje central de la marca, que es finalmente la diversión. Te invito a que me cuentes en el foro del curso qué otras historias sobre Lego has escuchado o qué otras historias sobre marcas que hayan desarrollado una estrategia importante con storytelling que hayas encontrado en tu cotidianidad. Nos vemos en nuestro próximo módulo en el que veremos los aspectos identitarios de tu negocio o marca. Aspectos identitarios del negocio y su estrategia para marketing digital. En este módulo revisaremos los diferentes tipos de identidad que puedes tener en tu negocio o marca, de qué manera estos tipos de identidad conectan con tu consumidor y de qué manera puedes empezar a construir esos aspectos identitarios de modo que tu estrategia de marketing digital tenga mucho valor para tu cliente. Bienvenido. Cuando hablamos de la identidad del negocio, hablamos de la identidad multisensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad de un negocio no es solamente la identidad visual, que se compone de nombre, forma y color, sino que también hacen parte de esta identidad la identidad auditiva, compuesta por los sonidos, las canciones, los jingles que tu marca habla a su consumidor. También tenemos la identidad olfativa, que son todas aquellas esencias, olores relacionados con tu negocio. Y también la identidad tridimensional, que es lo que tiene que ver con el producto, el empaque o de qué manera el consumidor vive la experiencia física con el producto. Toda esta suma de identidades multisensoriales que constituyen la experiencia de tu consumidor con tu marca o negocio es lo que hace que para su cerebro seas una marca o un negocio diferente. Esa es el logro más grande de establecer la identidad de tu negocio, que te perciba tu cliente como una marca o un negocio diferente, pero diferente por algo bueno. Entonces, como te mencionaba, iniciaremos por la identidad visual que se compone de nombre, forma y color. Y para hablar del nombre, iniciaremos con la palabra más conocida en el mundo. ¿Tú sabías que OK es la palabra más conocida y pronunciada a través del mundo? Esta palabra, sin importar la cultura, tiene su significado claramente reconocido por las personas y asociado con algo positivo, con un significado positivo. Y te estoy contando esto porque hay una marca comercial cuyo nombre es la segunda palabra más conocida en el mundo. Y en este caso te estoy hablando de Coca-Cola. Coca-Cola es conocida en el 94% de los países en el mundo, es conocido su significado y la relación que tiene con el producto que representa. Entonces, esto para la definición de la identidad de una marca es súper importante y es muy positivo porque esto quiere decir que los consumidores de la marca, sin importar su ubicación geográfica, saben lo que significa Coca-Cola y saben pronunciar el nombre Coca-Cola.
Como te mencionaba, al hablar de la estrategia de identidad visual para este nombre o negocio, se convierte en algo muy importante saber cuáles son esas reglas que el nombre estratégico de un negocio o de una marca tiene. Entonces, en primer lugar, debe ser un nombre corto, porque al ser un nombre corto se cumple con la segunda regla, que es que sea un nombre fácil de pronunciar. Cuanto más corto y fácil de pronunciar, pues va a ser mucho más fácil de recordar para tu cliente, para el cliente de tu marca o negocio. También tiene que ser, o se busca que sea un nombre creativo, de modo que al buscar esa creatividad no sea un nombre que de pronto copie a otro nombre existente dentro del mercado. También se vuelve muy importante una característica y es que sea registrable o, en otras palabras, que se pueda proteger legalmente en el territorio donde se va a usar. Coca-Cola, por ejemplo, tiene su nombre protegido en todos los países en los que hace presencia, lo que quiere decir que nadie más puede llamarse Coca-Cola o no se puede tener un producto con ese mismo nombre. Y finalmente, y muy importante, que sea culturalmente adaptable, es decir, que si lo llevo de una cultura a otra, no pierda su significado positivo para la marca. Como lo verás, esto lo resume muy bien Joan Costa, que es uno de los grandes expertos en identidad corporativa, quien menciona que lo que no tiene nombre sencillamente no existe. Y esto aplica perfectamente para las marcas y los negocios en su relación con el consumidor. Cuanto mejor conozca el consumidor tu nombre, mejor te va a poder llamar en el momento en que te necesite. Muy bien. Te contaré entonces la historia de Coca-Cola. Pues bien, cuenta la leyenda que cuando Coca-Cola nació en el mercado y para llegar al mercado chino, un empleado de la empresa pronunció la palabra Coca-Cola y le pidió a un empleado en China que escribiera lo que él estaba diciendo. Pues bien, el lenguaje chino cuenta con muchísimos dialectos y formas de pronunciar donde el aspecto tonal de la pronunciación es muy relevante. Esto hizo que el vocablo trazado por este primer empleado no tradujera algo positivo, sino que tradujera, por ejemplo, yegua rellena de cera o muerde el renacuajo de cera. Por supuesto, podemos ver que esto no es lo que Coca-Cola quería transmitir a su grupo de consumidores y no era un significado positivo en realidad. Esto entonces llevó a que posteriormente y después de una gran investigación, Coca-Cola lograra un nombre culturalmente adaptable y mejorara sus trazos, de modo que los consumidores al leerla reconocieran o pudieran ver un significado mucho más positivo que es, si puedes llevártelo a la boca, podrás ser feliz. Y este es el significado que traduce los diferentes trazos de la marca Coca-Cola o el nombre de Coca-Cola en la cultura china. Si te interesa más sobre este tema, te voy a dejar información para que profundices aquí en el foro del curso y en la carpeta del curso. Sobra decir que la estrategia de naming de Coca-Cola pues, ha sido muy bien recibida por los consumidores y que todos sabemos que la idea que transmite la marca sobre la felicidad es muy bien aprendida y su significado es muy bien aprendido a nivel cultural en todos los países donde la marca hace presencia. Bueno, muy bien. Hemos hablado del nombre, ahora hablaremos de la forma y vamos a dar cuenta que la forma es un soporte a lo que el nombre quiere comunicar. Para hablarte de la forma, voy a contarte en términos muy generales algunos resultados de investigación que se han llevado a cabo sobre lo que las formas transmiten. Entonces, estas investigaciones han encontrado que desde nuestro sistema perceptual como seres humanos, por ejemplo, las formas redondeadas transmiten suavidad y confort, o lo suave y lo confortable, mientras que las formas puntiagudas o angulares, como pueden ser una estrella o un rectángulo, transmiten fortaleza y duración, o lo fuerte y duradero, o lo que comparado con las formas redondeadas, pues digamos son como los dos polos opuestos. ¿Por qué son importantes estas investigaciones sobre lo que nosotros interpretamos de las formas? Porque asimismo las marcas que adquieren una forma puntual están comunicando esto a su consumidor actual o potencial. Entonces, las empresas
tienen que centrar su atención no solamente en la forma en la que nombran a su marca, sino también en la forma que le dan a su marca, para que este significado que quieren transmitir a su cliente actual o potencial sea el que la marca quiere comunicar. Y para esto quiero que revisemos juntos este ejemplo de una marca de retail y de ropa en Estados Unidos, en Norteamérica, que se denomina Gap. Gap es una marca que tiene muchísima tradición en el mercado del retail y que su identidad visual, la forma de su identidad visual es un recuadro azul que tiene por dentro, tiene adentro 3 letras mayúsculas en color blanco con la palabra Gap. Pues bueno, en 2011 la marca tuvo la iniciativa de hacer un cambio de la forma de su marca, sin tener en cuenta la percepción de su consumidor, sin tener en cuenta investigaciones previas sobre el significado que su consumidor le daba a la marca. Decidió cambiarse por una tipografía en minúscula, en negro, y cambiar el tamaño del cuadrado azul que ya su consumidor reconocía por todos esos años de presencia en el mercado. Y esto generó una serie de reacciones negativas por parte del grupo de consumidores. Por una parte, para los consumidores, este cambio de forma hacía que se cambiara completamente el significado que para ellos tenía la marca, esos significados tradicionales y clásicos que como consumidores le daban a la marca. Fueron tantas las reacciones negativas que incluso crearon una cuenta falsa en Twitter, Gap Logo, en la cual muchos consumidores empezaron a dar sus opiniones de cómo les parecía muy negativo este cambio para la marca y cómo se habían sentido que no les habían escuchado en ningún momento su voz para saber de qué manera podían hacer un cambio positivo. Fue tanta esta reacción negativa que la marca tuvo que decidir volverse a su forma anterior para que el consumidor no se sintiera excluido dentro de la estrategia de marketing digital. Muy bien. Como tercer elemento muy importante dentro de la identidad visual, vamos a hablar del color. Y el color, como te mencionaba, en el caso de la forma, es el complemento final de la identidad visual. Así como la forma transmite un significado importante para la marca, el color termina siendo ese refuerzo final que evoca emociones en el consumidor. Cada color tiene una interpretación puntual por parte del grupo de consumidores al cual le habla la marca y de esta manera refuerza el significado que la marca quiere darle a su identidad visual. Por esto, saber muy bien cuál es el color que tu marca va a utilizar o la gama de colores que tu marca va a utilizar es muy importante en su aspecto identitario. Te invito entonces a que me cuentes si conocías el caso de Gap Logo y si conoces casos de marcas que apliquen muy bien su color y su forma dentro de su estrategia. Yo te quiero contar, por ejemplo, este caso, que es el caso de Manzana Postobón, una marca colombiana, es una bebida gaseosa en Colombia que desde que nació al mercado hace más de 20 años ha venido utilizando para su producto con sabor a manzana un tono de color rosa, como el que ves aquí en el slide del curso. Ese tono rosa es un tono tan importante para la marca que está incluso protegido legalmente. Esto permitió que la marca pudiera prohibirle a su competencia el uso del color rosado, pues su competencia intentó en algún momento para su sabor de manzana utilizar un color rosa idéntico al de la marca Postobón. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que es el ente encargado de proteger legalmente los aspectos identitarios de las marcas, falló a favor de Manzana Postobón, mencionando la importancia del color en la diferenciación y en la notoriedad de la marca que tiene para su grupo de consumidores. Bueno, muy bien. Esta historia continúa con el prisma de identidad de marca en el entorno digital. Lo que hemos visto en este módulo, más lo que veremos en el próximo módulo, va a ser muy importante para que conectes la esencia de tu negocio, de tu marca, con tu audiencia y sepas qué tipo de historias puedes contar. En esta clase vamos a profundizar en la estrategia de prisma de identidad de tu marca o negocio. Aprenderás que la marca se construye con la definición de las 6 facetas de la identidad de marca. Cuando hayamos definido las 6 facetas de identidad de tu marca, podrás consignarlas dentro de tu guía o ebook del curso y eso te permitirá volver a ellas en el momento en que tengas que tomar decisiones de identidad de marca en el futuro de tu marca o negocio. Bienvenido. El prisma de identidad de marca es una herramienta desarrollada por Kapferer hace algunos años que básicamente se enfoca en definir cuáles son las 6 facetas con las cuales las marcas o negocios se comunican consigo mismas y con sus audiencias.
Estas 6 facetas están divididas en dos. Por una parte, las facetas de comunicación interna y por otra parte, las facetas de comunicación externa. Y cada una de ellas define un aspecto crucial para la forma en la que la marca se va a presentar ante su consumidor potencial o su consumidor actual. En ese sentido, si quieres conocer más información, voy a dejarte toda la información en el foro del curso y en la carpeta a la que puedes acceder posteriormente. Como te mencionaba, el prisma de identidad de marca se reparte en 6 facetas que van desde el aspecto físico de la marca hasta la autoimagen que la marca quiere proyectar. Te propongo que para este ejercicio empecemos con este ejemplo en el cual tenemos a la marca Coca-Cola. Cuando hablamos del prisma de identidad de marca, entonces iniciamos con la definición del aspecto físico de la marca. Si nosotros ubicamos en el centro de este prisma de identidad a tu marca o negocio, la idea es que empieces a imaginártelo como si fuera una persona. Si es una persona a la cual tú puedes ver físicamente, entonces en el aspecto físico vas a definir cómo se vería esa persona físicamente. ¿Es alto? ¿Es pequeño? ¿Es delgado? ¿Es un poco más gordito? En fin, esas características físicas con las cuales tu marca se vería si fuera una persona a la cual tú estás viendo. Una vez tú defines el aspecto físico de la marca, entonces defines las relaciones. Las relaciones, es decir, cómo se comporta tu marca siendo esa persona a la que tú estás viendo físicamente, cómo se comporta con quienes son sus amigos, cuál es la forma de tratarlos, de qué manera establece su comunicación con ellos, se comunica de manera informal o de manera muy formal, o de qué manera se relaciona cotidianamente con sus amigos. Es como si estuvieras hablando o describiendo a una persona en la manera en la que se relaciona o se comporta con sus amigos. Después de definir el aspecto físico y las relaciones, entonces defines el reflejo. Y el reflejo sencillamente es cuál es esa imagen que esa persona a la que tú estás viendo, la que puedes describir físicamente, cuál es la imagen que dejan los demás. Es decir, si los demás tuviesen que describirla en una frase, ¿cuál sería esa frase de descripción? ¿O qué dirían de ella? ¿Qué es lo que refleja? Se ve que es una persona amable, se ve que es una persona cordial, se ve que es una persona muy inteligente, se ve que es una persona innovadora o se ve que es una persona muy tranquila. Bueno, esas características son las que tú vas a definir en los aspectos externos, en la perspectiva externa de tu marca. Aquí tenemos las primeras 3 facetas. Ahora vamos a las siguientes 3 facetas que tienen que ver con la perspectiva interna. Entonces, lo primero que vamos a definir en la perspectiva interna es la personalidad. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es esa personalidad que tiene ese ser humano que estás viendo? Recuerda que aquí el quid es ver a la marca como si fuera un ser humano al que tú estás describiendo y con el cual te has relacionado muchos años, mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la personalidad de ese ser humano que estás describiendo? ¿Es una personalidad alegre? ¿Es una personalidad más bien seria? ¿Es una personalidad muy técnica? Es decir, que tú definas allí de manera interna como cuáles son esas formas de comunicación que hacen que esa persona que estás describiendo sea muy ella, lo que la hace ser ella. Después, como siguiente faceta dentro de estas 3 facetas internas, tendremos a la cultura. Y en la cultura, entonces, vas a definir cuáles son los valores que tiene tu marca o negocio que lo hacen único y con los cuales está basado su comportamiento. Entonces, en los aspectos culturales, por ejemplo, pueden estar incluidos su origen territorial, su origen geográfico, pueden estar incluidos las tradiciones, las historias comunes, los mitos, las leyendas, todo lo que hace que tu marca tenga un arraigo cultural o unas tradiciones culturales puntuales. Y recuerda que la estás describiendo como si fuera una persona. Entonces, esta persona, pues, ¿cuáles son esos valores culturales que tiene que la hacen única? Y finalmente, como la perspectiva interna, tenemos la autoimagen. Entonces, mientras en la perspectiva externa definimos el reflejo, en la autoimagen vamos a describir cómo se ve la imagen, cómo se ve la marca, perdóname, a sí misma y cuál es el reflejo que tiene la marca de sí misma, la opinión que tiene la marca de sí misma. Entonces, te decía, tenemos aquí un ejemplo con la marca de la que hemos venido hablando, que es Coca-Cola, que tiene, por supuesto, una definición de cada una de estas facetas de acuerdo a lo que la marca ha definido. Entonces,
quiero invitarte a que definas para Coca-Cola, aquí en el foro del curso, cuáles creen que son esos valores, esas características de cada una de sus facetas que la definen, la hacen diferente a las demás bebidas gaseosas que encuentras en el mercado. Quiero invitarte a que hagas este ejercicio con tu marca o negocio de definir cuáles son esas 6 facetas que la hacen diferente a las demás dentro de su categoría, que lo consignes dentro del libro digital del curso y si quieres lo compartas dentro del foro. Te invito a que continuemos con comunicación integrada del negocio para el entorno digital. Propuesta de valor para los entornos digitales. Cuando tú estás estableciendo los contenidos para tu estrategia de marketing digital y los enlazas con las técnicas de storytelling, no puedes hacerlo sin antes tener muy claro cuáles son esos aspectos identitarios de tu negocio, que es lo que hemos visto previamente, pero además cuando tienes identificada la propuesta de valor y esa propuesta de valor tiene una solución importante que darle a ese consumidor que tiene tu marca o negocio. En este sentido, te invito a que revisemos cuál es el concepto de propuesta de valor y cómo lo aplicas a tu marca o negocio. Pues muy bien. Todas las empresas y negocios tienen un grupo de consumidores, un grupo de personas que se denominan el nicho de mercado. Este nicho de mercado, cuando estamos definiendo la propuesta de valor, debemos tener muy claro cuál es esa situación, ese problema o esa necesidad que tienen en su día a día que solamente nuestro negocio o que nuestro negocio resuelve de una manera diferencial respecto de los demás. Y en este sentido, cuando tú tienes claro que tu negocio o marca tiene esa solución para ese nicho o ese consumidor potencial o ese mercado, es allí cuando entonces tú tienes clara cuál es tu propuesta de valor. Entonces hay una fórmula muy sencilla para que identifiques cómo determinar cuál es la propuesta de valor de tu negocio. Entonces, en primer lugar, debes tener muy claro cuál es ese nicho o grupo de consumidores actuales o potenciales que tienen una situación específica que resolver. Debes tener muy claro cuál es esa situación por la que pasan todos los días y en la cual solamente tu negocio puede resolverla o ayudarle a resolver. Entonces, vamos a sumar todos los aspectos identitarios de la marca del negocio con esa solución diferencial que da tu negocio a ese nicho de mercado y allí entonces vamos a encontrar cuál es tu propuesta de valor. Si te fijas, esta propuesta de valor, que es lo que tú haces diferente, lo que tu marca o negocio hace diferente, es lo que constituye algo muy importante para tu consumidor o tu cliente, porque es finalmente cómo le estás ayudando en su día a día. Si tú no tienes claro de qué manera le ayudas a tu cliente o consumidor en su día a día, ninguna de las estrategias que implementes van a conectar realmente con él. Por el contrario, si tú tienes muy clara cuál es la solución que tu marca o negocio presta a tu cliente actual o potencial, entonces conectar con él va a ser muchísimo más fácil y las técnicas de storytelling le van a apoyar muchísimo a tu negocio en la comunicación que haga en su entorno digital. Te invito a que continuemos con la comunicación integrada de marketing. En este módulo veremos de qué manera se construye la plataforma de comunicación integrada de marketing para tu negocio o marca, qué debes tener en cuenta las diferentes audiencias y cómo puedes aprender a identificar la importancia para tu negocio de cada una de ellas. También podrás registrar la aplicación de esta plantilla y esta plataforma para tu negocio o marca en tu ebook Guía del Curso. Bienvenido. ¿Por qué es importante que hablemos de comunicación integrada de marketing? Bueno, muchos años antes, cada marca o negocio trataba de hacer presencia en los diferentes medios de comunicación, teniendo en cuenta las aplicaciones y las necesidades que cada medio requería, pero sin tener en cuenta que al no ser una comunicación integrada o que apuntase a una misma acción de comunicación, un mismo mensaje central sobre la marca, sencillamente se trataba de acciones divididas y separadas que, al sumarse, no constituían algo positivo para la marca. Pues bien, cuando hablamos de comunicación integrada, lo que buscamos es que la suma de todas las partes sea algo mucho más valioso que cada parte funcionando individualmente. Y es por esto que esta plataforma va a ser muy interesante de aplicación en tu marca o negocio.
Esta plataforma inicia con la definición de cuál es tu marca de acuerdo a sus aspectos identitarios. Todos estos aspectos que hemos revisado previamente en cuanto a el prisma de identidad de la marca, la definición de los valores centrales de tu marca, la identidad visual, la identidad auditiva y demás que ya hemos repasado, van a ser muy útiles para ti en este momento. A partir de esa definición de los aspectos identitarios de tu marca, entonces abordarás los productos o servicios. Hay negocios o marcas que cuentan con más de un producto o servicio simultáneamente. La idea aquí es que tú definas claramente si se trata de uno o de más productos o de uno de más servicios y a partir de allí definas cuál va a ser el mensaje central que los productos o servicios van a contar sobre tu marca, cuál va a ser el valor central a comunicar o ese aspecto fundamental que tu marca quiere contar a través de sus productos o servicios. Aquí tienes que tener en cuenta también, y es muy importante, la propuesta de valor. Recuerda que en la propuesta de valor se centra la manera en la que tu marca o negocio soluciona ese problema o esa necesidad que tiene tu consumidor. Una vez defines de qué manera los productos o servicios van a abordar esa identidad central de la marca, entonces defines el mensaje. El mensaje, por supuesto, cada producto o servicio lo debe hacer de manera muy direccionada a su propio nicho de mercado. Sin embargo, debes recordar que así cada producto o servicio cuente con este mensaje, todos deben transmitir el mensaje central de identidad de la marca. Cuando los productos y servicios lo hacen de esta manera, entonces recuerda, todas las acciones de comunicación suman más que cada acción independiente y este es el objetivo central de la plataforma. Después continúas con la definición de las audiencias. Cada producto o servicio va a tener unas audiencias puntuales que van a ser muy importantes. Seguramente cada producto o servicio va a tener audiencias individualmente y aplicadas a él. Hay empresas que tienen un solo producto y un solo servicio y entonces definen específicamente para ese producto o servicio esa audiencia especial. Entonces, aquí en las audiencias podremos tener en cuenta, por ejemplo, los empleados internos de la empresa, del negocio, podrás tener en cuenta a los accionistas o dueños, podrás tener en cuenta, por supuesto, al usuario final del producto, podrás tener en cuenta a los líderes de opinión o aquellas personas que utilizando u opinando sobre tu producto pueden darle un valor interesante a tus consumidores. Y finalmente vas a identificar para esas audiencias que elegiste cuáles serán los medios apropiados para llegar a ellas. Entonces, en estos medios de comunicación, pues vas a elegir cuál va a ser la mezcla más interesante a llegar, en la que ese mensaje central a transmitir sobre la marca va a ser más efectivo en el caso de tu audiencia. Te invito a diligenciar esta plataforma aplicada para tu marca o negocio, aplicando lo que acabamos de revisar en el cuadro que acabamos de ver. Hemos revisado hasta ahora todos los aspectos identitarios de tu marca o negocio, su nombre, forma o color, sus valores, su propuesta de valor y todo esto es súper importante a la hora de definir la historia que tu marca o negocio va a contarle a sus clientes o consumidores actuales o potenciales. Revisaremos aquí entonces por qué el storytelling, como el arte de contar historias, es una técnica muy importante cuando conoces de qué forma se implementa y se aplica su estructura a todas las formas de comunicación. Como te mencionaba, el storytelling es el arte de contar historias y dentro de esta concepción es importante que tengamos en cuenta la estructura que se desarrolla. Dentro de su estructura se hace importante reconocer que su uso, el uso del relato dentro del storytelling, es un uso que se ha dado en la comunicación desde el inicio de los tiempos. Y se ha dado de esta manera, puesto que cuando se cuenta una historia se genera una conexión emocional entre quien cuenta la historia, quien la escucha o la lee o es el receptor de la misma. Esta conexión emocional hace que sea mucho más fácil entender el mensaje y que al ser mucho más fácil entenderlo haya una versatilidad o una facilidad en comunicarlo de diferentes maneras. Esto, por supuesto, nos lleva a que la persona que está escuchando la historia capte la atención, o sea, capte su atención y sea capaz de recordar por más tiempo el mensaje y también que sea capaz de participar en él, que se sienta identificado o identificada con ese mensaje. Esto hace entonces que el mensaje pueda perdurar
con más seguridad en el tiempo y que se genere una interacción constante entre quien cuenta la historia y quien la recibe. Como te mencionaba, la estructura del storytelling se va a volver muy importante puesto que no solamente se aplica a la comunicación humana, sino que el marketing como una disciplina que aplica o que toma elementos de la comunicación, también la aplica dentro de sus diferentes acciones de comunicación. Y en este sentido, esa estructura narrativa que encontramos en el storytelling, pues también se puede aplicar dentro de la estrategia de marketing. Y es muy útil al hacerlo, es muy útil aplicarlo, puesto que la persona que recibe la historia y la persona que emite la historia interactúan, generan empatía entre sí y como te mencionaba en el slide anterior, se genera una conexión que permite que el mensaje perdure en el tiempo, en el futuro. Eh, Aquí hay una parte fundamental y son las emociones, y es que el storytelling permite que, al permitir que el receptor de la comunicación participe en el mensaje, se genera una conexión entre él y lo que están, la historia que le están contando, y esto pues permite que sea una herramienta, el storytelling sea una herramienta que facilite de alguna manera la conexión entre la marca o el negocio que está hablando o está emitiendo la historia y quien la está escuchando o la está leyendo. Entonces, te menciono que es una estructura con resultados reales, puesto que no solamente lo dice la historia, la tradición y la comunicación desde el inicio de los tiempos, sino que también hay estudios científicos que se han dedicado a demostrar la efectividad de las historias. Entonces, un estudio que se llevó a cabo en el año 2013 por la Universidad de Berkeley determinó que cuando se hace o se emite una historia que conecta emocionalmente con la persona que está escuchando, se generan hormonas como la oxitocina y la dopamina que convierten al mensaje que se escucha a través de la historia en un mensaje que se recuerda con mayor duración y que se recuerda con mayor cariño. Muy bien. Entonces, esa estructura que da resultados reales, que son resultados de verdad ya medidos científicamente, pues sencillamente muestra que los efectos que se generan en el ser humano al escuchar historias son realmente diferentes a los efectos que se generan en el ser humano cuando escucha sencillamente datos o mensajes comerciales donde sencillamente se comunican los beneficios o las características del producto, pero donde no hay ninguna historia que contar. Y por eso es que desarrollar técnicas de storytelling para tu marca o negocio va a ser muy útil en su presencia en el entorno digital. Muy bien. Te contaba que hay una estructura narrativa y que esta estructura es la que garantiza el éxito de la historia o es la estructura que más se repite cuando se desarrolla la historia y esa historia seguramente o esta estructura tú la has visto en tu cotidianidad, la has revisado o te has dado cuenta de ella en las películas que has visto, en los diferentes textos que hayas leído, en las imágenes, en muchas de las tradiciones culturales en las cuales hayas participado, puesto que es una estructura que se repite muchísimo y consta sencillamente de este proceso. Toda historia inicia con una introducción y es ese momento en el que sencillamente te enteras o te das cuenta de cuál es el universo donde funciona la historia. Entonces, quiénes son los personajes, cuáles son los roles que tienen dentro de la historia, cuál es la situación en general de la historia. Continúa con el nudo o esa situación conflictiva o esa situación importante a resolver o esa situación que se presenta dentro de ese universo con esos personajes que interactúan en él. Después tenemos como punto importante de la estructura el punto álgido o aquella situación que busca desesperadamente una solución o una salida y en la cual los personajes tienen que participar para que pueda desenvolverse de la mejor manera. Y como parte final, entonces, dentro de la estructura tenemos el fin de la historia. Y en ese fin, pues sencillamente o se da respuesta o se da solución o esa situación o ese punto álgido tiene un desenlace. Dependiendo del tipo de historia, pues será ese desenlace. Pero si te fijas, esta es una estructura muy común que se repite a través de las historias que escuchamos, vemos, leemos en nuestra cotidianidad. Muy bien. Entonces, teniendo muy clara que esta es la estructura de las historias con las que nos encontramos en la cotidianidad, ahora revisaremos los elementos. Los elementos son aquellos componentes que
pueden hacer parte de la historia que se cuente y que al hacer parte de ella le dan toda una configuración mucho más creíble, mucho más robusta, mucho más efectiva a la hora de comunicar tu marca o negocio a tu cliente potencial actual. Muy bien. El primer elemento son los conflictos. Como te mencionaba en la estructura que revisamos, los conflictos son esas situaciones que surgen entre los personajes y son muy importantes esos conflictos porque son las situaciones que permiten que los personajes interactúen entre sí. Son lo que le da la razón de ser a la interacción entre los personajes dentro de la historia. Como segundo elemento, entonces, tenemos a los personajes, por supuesto. ¿Quiénes son los personajes? Los protagonistas y las personas o los seres que interactúan con los protagonistas dentro de la historia. Entonces tendremos personajes principales, personajes secundarios y todos ellos interactuando pues van a construir todo el entramado de la relación entre los personajes. Tenemos las emociones y sensaciones. Entonces, esos personajes que interactúan entre sí, de qué forma manejan, desarrollan, interactúan con sus emociones, de qué manera intervienen las emociones humanas en esa historia, lo que los personajes sienten, la manera en la que al sentirse interactúan entre los demás. Esto es lo que permite que el conflicto, que es uno de los elementos de la historia del relato, se desarrolle adecuadamente. Y finalmente, y no menos importante, tenemos la libertad. La libertad es uno de los elementos que hacen parte de la historia o del relato, porque la libertad es lo que garantiza esa posibilidad que tienen los personajes de interactuar dentro de la historia. La libertad es la manera en la que los personajes pueden tomar decisiones dentro de la historia. Si recuerdas o si te fijas, cuando en un relato estamos en el punto álgido, para el personaje o los personajes normalmente se dan como diferentes opciones de acción. Pues bueno, en la libertad que encontramos como elemento dentro del relato está precisamente eso, la libertad que tienen los personajes de tomar decisiones dentro del relato para solucionar esa situación central. Muy bien. Una vez revisada esta estructura que es universal y que es tan útil en el desarrollo de las técnicas del storytelling y de tener en cuenta estos elementos, entonces ahora hablaremos de los recursos que tienen los relatos. ¿Qué son los recursos? ¿A qué puedo yo acudir o a qué puedes tú acudir en el momento en el que estás contando la historia de tu marca o negocio? Entonces, aquí es súper importante entender o revisar todos los aspectos culturales o los aspectos que hacen parte de la cultura donde habitan los personajes que van a ser parte de tu historia o la cultura donde habita tu marca o negocio. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura se dan todos estos recursos que hacen parte de la tradición oral, de la tradición escrita, que al ser tradicionales y al ser llevados de generación en generación, generan una conexión emocional profunda con tu receptor o con la persona que está escuchando la historia. Entonces, tenemos como recursos de los relatos a los mitos, aquellas historias que se han vuelto míticas, que se han vuelto súper recordadas, que no se han podido comprobar, pero que todo el mundo las conoce y las reproduce a partir de su voz o a partir de su interacción con los demás, con las demás personas. También son parte muy importante dentro de los recursos de los relatos, los ritos o los rituales, puesto que los ritos o los rituales son acciones de cosas, comportamiento que se repite porque la secuencia en ese comportamiento ritual hace que se haya vuelto un comportamiento relevante para un grupo cultural. Entonces, los ritos pueden ir desde la manera en la que las personas que hacen parte de la historia desarrollan su cotidianidad, que hacen todos los días repetidamente, eso se convierte, por ejemplo, en un rito, hasta aspectos mucho más sagrados dentro de su comportamiento. Entonces, por ejemplo, a quién o a qué agradecen todos los días. Todos los comportamientos que se convierten en repetitivos pueden ser considerados como ritos o rituales y van a ser uno de los recursos a los cuales tu historia podrá acudir. Otro de los recursos a los cuales tu historia va a poder acudir, y sobre ese vamos a profundizar muy bien más adelante, son los arquetipos, que son aquellas imágenes universales que hacen parte del inconsciente colectivo y por esta razón son muy fáciles de llevar a que conecten con
el consumidor final o con la persona que está escuchando la historia de tu marca o negocio, porque son imágenes que sin importar su origen territorial, cultural, van a despertar la misma sensación. Y finalmente, entonces, como recurso tendremos las metáforas. Las metáforas como una de las figuras lingüísticas a la que más se recurre cuando se están contando historias, porque son una forma de comparación sin comparar directamente. Cualquiera de estos recursos a los que puede acudir tu historia, la historia de tu marca o negocio, va a ser muy útil en la manera en la que construyas una historia muy nutrida, muy conectada con la cultura sobre la cual tu marca quiere impactar, muy cercana y muy emocional para que tu consumidor sienta que tu marca o negocio realmente quiere conectarse y no solamente quiere transmitir un dato. Recuerda que las historias se recuerdan mucho mejor que los simples datos cuando se comunican. Muy bien. Una vez hemos revisado estos aspectos en cuanto a la estructura, en cuanto a los elementos, en cuanto a los recursos de la historia que puede contar tu marca o negocio, pues hay sencillamente un orden que es muy interesante de llevar a cabo, puesto que al llevar a cabo este orden va a ser mucho más fácil de comprender la historia por parte de quien la está escuchando. Entonces, en este orden tenemos que iniciamos con el mensaje. El mensaje es sencillamente lo que tu marca o negocio quiere transmitir a través de la historia y a partir de este mensaje pues se desarrolla el conflicto. Claro, este orden que estamos mencionando es de qué manera llevamos entonces el storytelling desde la comunicación específicamente hacia la estrategia de marketing digital. Entonces, partimos del mensaje. El mensaje que definimos en nuestra plataforma de comunicación integrada de marketing es quien viene en este momento a ser parte de este orden dentro del relato. Entonces, cuando tú tienes claro cuál es el mensaje central que tu marca o negocio quiere transmitir, es mucho más fácil empezar a desarrollar este orden del relato. Teniendo claro este mensaje, entonces vamos al conflicto. Bueno, ¿de qué forma los personajes dentro de la historia que estás construyendo para tu marca o negocio van a generar entre ellos interacciones de modo que se den conflictos? Y recordemos que aquí la palabra conflicto no tiene una connotación negativa, sino que hace referencia a las diferentes interacciones que los personajes pueden llevar entre sí. Después entonces tendremos a los personajes como tal. ¿Qué personajes son los que van a poder ejemplificar, comunicar y al interactuar, comunicar el mensaje que tu marca ha definido? Y finalmente el argumento. El argumento es sencillamente esa historia, digamos, general en la que todos estos elementos del orden que acabamos de revisar se van a desarrollar entre sí, se van a entretejer entre sí para que la historia que tú construyas sea una historia, como mencionábamos, muy cercana y muy conectada con esa persona que está viendo o leyendo tu historia. Por último, no debes olvidar las condiciones del relato. A pesar de que tu relato esté muy bien apoyado y cumpla con los elementos y recursos que hemos revisado, es muy importante que pueda interpretarse a través de diferentes medios y perdure en el tiempo. Cuando hablamos de la estrategia de marketing digital, si el relato puede interpretarse a través de diferentes medios, va a ser mucho más interesante. Recuerda la plataforma de comunicación integrada de marketing, va a ser mucho más interesante la suma de todas sus partes que cada parte por individual. Entonces, esto lo revisaremos más adelante en nuestro caso de estudio, pero es súper, súper importante que tu relato sea capaz de comunicarse a través de diferentes medios. También es importante que tengas en cuenta que tu relato debe tener o debe contener una gran promesa de futuro. Es decir, las marcas, algunas teorías mencionan que las marcas o los negocios funcionan como la religión y es que deben prometer de alguna manera un cielo. Entonces, es importante que tú reconozcas, que tengas en cuenta cuál es el cielo de tu marca, qué es lo que tu marca está prometiendo, de dónde vas a sacar esa información desde tu propuesta de valor, que ya revisamos de qué manera la vas a construir y la vas a definir. También es importante que el relato incite a la acción. Recuerda que una de las partes del relato que vimos es el nudo y después del nudo viene toda la resolución de esa situación conflictiva. Entonces, la situación que plantees en tu relato debe incitar a la acción. Esa decisión que tome el personaje dentro de la historia debe incitar a la acción dentro del relato que estás construyendo para tu marca. También que sea atrayente y creíble, pero además de atrayente y creíble, cercana.
¿Cómo te aseguras de que la historia sea cercana a la persona que la está viendo, la está escuchando, que efectivamente toque a través de alguno de estos recursos que revisamos, alguno de sus aspectos de identificación cultural? Si se relaciona de alguna manera con los aspectos de identificación cultural, entonces tu historia va a ser mucho más creíble y mucho más atractiva para las personas que están escuchando. Y finalmente, que esté basada en hechos conocidos y que permita al receptor, al receptor identificarse con ella. ¿Qué significa que sean hechos conocidos? Por supuesto que tú estás desarrollando, construyendo una historia para tu marca, pero eso tiene que estar basado en datos reales o en aspectos reales que tu marca sea capaz de cumplir. Es decir, que ese relato esté construido en torno a tu propuesta de valor, porque tu marca o negocio está en la disposición y puede completamente cumplir con la propuesta de valor que ha prometido para tu consumidor, para tu persona que en algún momento va a interactuar con tu marca o negocio. Entonces, quiero invitarte a que revises estos dos comerciales en los cuales se utiliza el storytelling y se aplica específicamente a una acción de comunicación. Nos vemos en el momento en que termines de revisar los videos. Muy bien, ¿cómo te parecieron? ¿Qué te pareció el video, el comercial que acabas de ver sobre Audi? Espero que te haya parecido increíble, como a muchos de los consumidores que han interactuado con esta historia que contó la marca. Pues bien, Audi perfectamente pudo decir todas las bondades de sus automóviles, todos los beneficios con los que cuenta, porque es más veloz, porque es más seguro, porque es más sofisticado, pero en lugar de eso, prefirió hacerlo a través de una historia en la que los personajes interactúan entre sí, pero además es una historia inesperada, porque ¿cómo esperaríamos que sea una muñeca como Barbie, un juguete como Barbie, el que quisiera subirse a un auto Audi y comprobar todos sus beneficios? Es algo que seguramente el receptor de la comunicación o el consumidor final de Audi no se habría esperado, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué te pareció el video del man de los chorizos? En comparación con Audi, Audi es una marca global que tiene consumidores alrededor del mundo, pero el man de los chorizos es una marca pequeña, es una marca local. Atiende única y exclusivamente París y ciertas poblaciones cercanas. Se trata de una empresa que vende chorizos y embutidos colombianos o de origen colombiano en París. Pues bien, de la misma manera en que lo hizo Audi a través de esa aplicación de las técnicas del storytelling en ese comercial, el man de los chorizos pudo haber desarrollado un anuncio donde dijera, nosotros vendemos estos productos son así, tienen este precio y usted los puede conseguir en este lugar, pero en lugar de eso ha desarrollado toda una estrategia de comunicación en torno a de qué manera se reparten estos productos por la ciudad y por las poblaciones aledañas, porque son productos que conectan culturalmente a dos poblaciones tan distantes como lo puede ser Colombia con Francia, y tiene además un aspecto muy interesante y es que sus comunicaciones nunca están promoviendo efectivamente el producto, sino que siempre están contando las historias de las personas que consumen ese producto y lo que a esas personas les parece genial o les parece súper interesante de compartir. En eso se basa su estrategia de comunicación y su presencia digital de marketing como marca local. Entonces, espero que las hayas disfrutado. Muy bien, hemos llegado al final de este módulo. Te he dejado en el foro del curso algunos casos de algunos comerciales, como lo pueden ser Coca-Cola, Amazon, IKEA, donde puedes revisar que esta estructura que revisamos realmente se repite o es muy utilizada. Y te invito a que me cuentes en el foro del curso cuáles son las partes de la estructura, los recursos y los elementos que identificaste para que podamos interactuar y yo te pueda revisar y podamos compartir. Hemos revisado hasta aquí todo lo que el storytelling requiere dentro de su estructura para que cumpla con
ser una historia mucho más relevante para las personas que la están escuchando o están interactuando con ellas. Ahora vamos a definir para tu marca o negocio porque es importante conocer de cerca quién es su lector modelo o aquella persona que va a interactuar directamente con las historias que tu marca o negocio va a contarle. Entonces, te invito a definir quién es efectivamente ese lector modelo para tu marca o negocio. ¿Cómo lo haremos? Iniciaremos revisando el concepto o recordando el concepto del buyer persona. Sabes que para tu estrategia de marketing digital se hace muy importante definir quién es esa persona ideal que compraría o estaría en contacto con tu marca o negocio porque realmente tu producto, tu servicio resuelve un problema dentro de su vida y que es seguramente esa persona ideal previamente definida para la estrategia de marketing. Pues muy bien. Cuando hablamos del lector modelo para la estrategia de storytelling de tu marca o negocio, hablamos de una combinación entre quién es ese buyer persona y quién es ese lector ideal de las historias que tu marca o negocio va a contar. La combinación de estos dos nos lleva a definir finalmente quién es tu reader persona. Reader persona es aquella persona que va a leer, a ver, a estar en contacto con las historias que dentro de la estrategia de marketing digital y aplicando las técnicas de storytelling, tu marca o negocio le va a contar cotidianamente, donde va a estar diciéndole sencillamente de qué forma tu marca o negocio soluciona ese problema o esa situación, pero por supuesto de una forma en que se conecten emocionalmente. Entonces, el lector modelo o el reader persona o en la definición que estamos construyendo, que vas a construir del reader persona de tu marca o negocio, tenemos que es importante definir ciertas preguntas con las cuales, cuando las resuelvas, para ti va a ser mucho más fácil construir ese perfil o ese lector ideal o ese reader persona ideal de tu técnica de storytelling. Lo primero, el primer cuestionamiento que te invito a que resuelvas, y este cuestionamiento podemos decir que ya lo resolviste previamente cuando definiste tu propuesta de valor, es esa necesidad, ese problema, esa situación que tiene la persona a la cual tú le vas a hablar en su cotidianidad y la cual es tu marca o negocio la que resuelve esa situación o problema. Recuerda nuevamente que esto lo revisaste cuando definiste cuál es tu propuesta de valor. Después de definir este cuestionamiento, darle respuesta a este cuestionamiento, te invito a que reflexiones sobre cómo es la conducta cotidiana, tanto online como offline, de esa persona que tiene ese problema o esa situación. Cómo se comporta en su vida cotidiana respecto de ese problema o de esa situación. Es decir, de qué forma asume esa situación que se presenta en su vida cotidiana, cómo le da respuesta, cómo busca soluciones, de qué forma interactúa en el mundo online al respecto de esa situación en específico, cuál es como el universo al cual se dirige cuando quiere darle solución a esa situación específica. Cuando tú revisas esto y tienes en cuenta en qué parte de todo ese universo puede ingresar tu marca o negocio a hablar, pues empezamos ya a definir quién va a ser ese líder persona para tu marca o negocio. Después de esto, vamos a definir cuál es el proceso de compra que desarrolla. Resulta que nosotros como seres humanos no tomamos nuestras decisiones de compra de un día para otro, de un momento a otro, sino que desarrollamos toda un paso a paso sobre el cual reflexionamos antes de tomar una decisión de compra. En ese paso a paso utilizamos todo nuestro aparato perceptual, en el cual tenemos en cuenta tanto las diferentes opciones de solución o de respuesta que tenemos a ese problema que se nos presenta, evaluamos las alternativas, buscamos de qué manera podemos solucionarlo y una vez hacemos esa evaluación de alternativas, pues finalmente, de acuerdo a diferentes aspectos, incluidos los aspectos culturales, los aspectos sociales, las personas que nos rodean, terminamos tomando la decisión. Entonces, asimismo, tu reader persona va a tener ese proceso de compra y cuanto mejor lo sepas identificar, mucho más fácil va a ser para ti conocer ese perfil y esa parte de ese universo visual sobre el cual tu marca, tu negocio puede empezar a interactuar con ella. Finalmente, te invito a que revises cuáles son esas palabras clave sobre las cuales tu reader persona, tu lector modelo o lector ideal, busca sobre la solución a ese problema o a esa situación que se le presenta en su cotidianidad. Cuando tú tienes claro de qué forma identifica tu reader persona que tiene esa situación o ese problema en su vida cotidiana.
Cuando tú tienes claro esas palabras que usa y de qué forma se expresa para buscarlas en los medios de comunicación que utiliza para buscarlas o en las diferentes formas de interacción, entonces ya tienes un mapa completo sobre de qué forma, en cuál de todos esos puntos diferentes de su universo puedes empezar a interactuar con las historias de tu marca o negocio. A partir de aquí, entonces te invito a que construyamos el perfil de tu Reader Persona Card. Es sencillamente una tarjeta en la que tienes muy claro ese lector ideal o esa persona ideal a la cual le vas a contar la historia de tu marca o negocio y en la cual tienes muy claro y muy definido el universo que hace parte de su búsqueda de soluciones a ese problema que tu marca o negocio resuelve. Cuando estás construyendo tu Reader Persona Card, hay 4 preguntas clave que hacerte para tener muy puntualizada esa persona, ese lector ideal que va a estar en contacto con las historias que tu marca o negocio va a contar. La primera pregunta clave es, ¿qué piensa y siente esa persona? Por supuesto, en relación a esa situación o a ese problema que quiere resolver. ¿Qué piensa y cómo se siente al respecto? ¿Cómo cree que esa situación o ese problema afecta su vida cotidiana, afecta su vida diaria? Esto le va a permitir a tu marca o negocio encontrar puntos claves de contacto que de pronto no habrías identificado previamente, que de pronto no habrías conocido si no te hubieras hecho esta pregunta. Después, es importante que conozcas qué escucha esta persona ideal o este lector ideal para tu historia. Y esta escucha es importante que la resuelvas o que la identifiques en su vida cotidiana y en relación a las personas que le rodean, a las cosas y los elementos que le rodean. ¿Qué está escuchando constantemente esta persona a la cual tú le quieres hablar? ¿Qué mensajes le están contando sobre esa temática, sobre esa situación o ese problema? Esto va muy en relación a las definiciones culturales en las cuales esa persona se encuentra, porque por supuesto, de cultura a cultura, lo que se dice de una situación pues va a cambiar sustancialmente. Entonces, ten claro que estás escuchando tu Reader Persona para que puedas tener muy puntualizado dentro de tu Reader Persona Card esta primera parte. Ahora vamos con qué ve. Así como es importante definir qué está escuchando, va a ser fundamental que definas qué está viendo. ¿Qué está viendo en medios de comunicación? ¿Qué está viendo en su realidad social? ¿Qué está viendo cotidianamente en torno a la relación de ese problema que tu marca o negocio resuelve? ¿Cómo ve que los demás, que son pares, que son similares, resuelven su problema o le dan solución a esa situación que tu marca o negocio resuelve? Podrías pensar que esto es muy superficial, pero honestamente es una de las mayores influencias que tiene en el comportamiento de compra para una persona el ver lo que los otros hacen, el voz a voz, lo que se dicen los unos a los otros de cómo resolver un problema. Entonces, cuando tú tienes claro qué está escuchando y qué está viendo alrededor, vas a poder encontrar puntos de contacto muy interesantes. Y finalmente, dentro de este Reader Persona Card se encuentra qué dice. Esta persona a la cual tú le vas a solucionar esa situación también tiene una opinión sobre esa situación o sobre ese problema que tu marca o negocio quiere resolver. Y conocer qué está diciendo, qué opinión tiene respecto de esta situación o problema, pues va a ser para ti una gran oportunidad de conocer a partir de lo que dice, de qué forma tu historia puede conectar emocional o afectivamente, efectivamente con él o ella. Entonces, te invito a que resuelvas esta Reader Persona Card aplicada a tu marca o negocio en el ebook del curso y te invito a que continuemos con el siguiente tema que se refiere a la profundización de los arquetipos publicitarios aplicados a la comunicación de tu negocio o marca. En la lectura que acabas de realizar previamente a esta clase, habrás revisado que los arquetipos publicitarios son muy importantes a la hora de construir la personalidad para tu marca o negocio.
todos los aspectos previamente desarrollados por ti en la definición de los aspectos identitarios para tu marca o negocio se van a ver apoyados de manera muy interesante con la definición del arquetipo. Los arquetipos, como pudiste ver, son una teoría desarrollada por Carl Jung, un discípulo de Freud, quien se dedicó a encontrar el significado o buscar el significado de las imágenes o lo que él llamó las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo de las personas, aquellas imágenes que reposan en nuestro inconsciente colectivo sin importar nuestro origen cultural. Cuando Jung desarrolla esa investigación, encuentra que sin importar nuestro origen cultural, como seres humanos le damos la misma interpretación a ciertas imágenes clasificadas y definidas. Por supuesto, los arquetipos de Jung son muchísimos más, pero en esta lectura y en esta clase vamos a profundizar sobre los que son más utilizados en términos de comunicación publicitaria y vas a comprender por qué para tu marca o negocio es muy interesante definir cuál va a ser el arquetipo que acompañe sus acciones de comunicación. Vamos a iniciar entonces revisando qué es lo que sucede con cada uno de los arquetipos que estamos conociendo. Entonces, en primer lugar, tenemos al arquetipo inocente. En el arquetipo inocente tenemos todas aquellas imágenes que nos remiten a la inocencia, la corta edad, la falta de experiencia y que de alguna manera nos generan una sensación o un sentimiento de inocencia o de necesidad de proteger a, ¿vale? El arquetipo inocente recoge todas aquellas imágenes que proporcionan una idea de ser pequeño, de ser inocente y de tener falta de experiencia. Todas las personas interpretamos de la misma manera este tipo de imágenes. Continuamos con el arquetipo sabio. El arquetipo sabio reúne todas aquellas imágenes que nos comunican lo que de diferentes maneras interpretamos como sabiduría, conocimiento o profundización en el conocimiento. Una imagen muy típica que utiliza el arquetipo sabio es aquella persona de muchísimos años con tal vez su cabello blanco y con barba, que es relacionada incluso a veces con la imagen de Dios que se expone en algunas culturas, pero sencillamente porque esta es la representación típica del arquetipo sabio, de lo que comunica alguien que se supone que es el que más sabe o el que más conoce sobre algo. Recordemos también, por ejemplo, la imagen de Papá Pitufo. Papá Pitufo es el más sabio de la aldea y tiene una barba blanca porque es un elemento arquetípico que comunica ese tipo de cualidades. Continuamos con el arquetipo héroe. Son todas aquellas imágenes que ayudan a comunicar o que se interpretan como el líder, la persona audaz que tiene toda la energía, pero que además se siente con toda la capacidad y la responsabilidad de salvar a los demás, de liderar los procesos, de ser siempre el número uno con todas estas cualidades de liderazgo. Estas características de la personalidad del héroe son aquellas imágenes donde vemos muy marcado el liderazgo, la posibilidad, el cumplimiento de objetivos. Todas estas son imágenes que se relacionan con el arquetipo héroe. Continuamos con el arquetipo rebelde. El rebelde podría decirse que un poco opuesto al héroe, puesto que el héroe va siempre cumpliendo con los objetivos que se pone, con los objetivos que tiene impuesta la sociedad. Por su parte, cuando hablamos del rebelde, nos referimos a todas aquellas imágenes que remiten a el ir en contra de todo lo establecido, al romper todas las reglas, pero sin embargo hacerlo con muchísima energía y muchísima determinación. El rebelde es aquel que es capaz de seguir su propia verdad a pesar de lo establecido, con toda la determinación y con todo el convencimiento. Y las imágenes que nos remiten a este tipo de personalidad, de valores o de comportamiento, nos están hablando de arquetipo rebelde. Continuamos con el explorador. Si bien el rebelde y el explorador se parecen, la gran diferencia va en que el arquetipo explorador promueve aquellas imágenes que precisamente comunican la exploración, el interés por lo desconocido, el explorar mundos desconocidos, lugares desconocidos, comportamientos, personas desconocidas, todo lo que implique el hallar algo nuevo está movilizado desde el arquetipo explorador y todas aquellas imágenes que nos muestran grandes paisajes conquistados por el ser humano, grandes movimientos conquistados por el ser humano y nos están hablando desde el arquetipo explorador, las grandes hazañas.
desde el arquetipo explorador. Continuamos con el arquetipo mago y en el mago encontramos aquellas imágenes que nos remiten la magia, el que todo es posible, el que todo se puede lograr, el que los sueños se pueden cumplir. Eso todo es posible gracias a el mago, o el mago moviliza ese tipo de imágenes, entonces es cuando vemos aquellas imágenes de el universo o el universo actuando o lo que tiene que ver con las estrellas, lo estelar, todo lo que moviliza, por ejemplo, los colores violetas y demás que tienen que ver con esa posibilidad de hacer que todo sea posible, que todo se cumpla. Continuamos con la persona corriente. En este arquetipo, el corriente o el cotidiano se movilizan aquellas imágenes que, de acuerdo a lo establecido culturalmente, nos muestran la sencillez. La palabra clave de este arquetipo es la sencillez y aquellas imágenes donde se nos muestra una vida sencilla, una vida dedicada al simple hecho de vivir, al simple hecho de existir, sin lograr grandes hazañas, sin explorar mundos desconocidos, sin hacer que todo se cumpla, sino simplemente el hecho de existir están motivando, están movilizando el arquetipo de la persona corriente o el cotidiano. Es aquel que no sobresale por encima de nadie más, pero que tampoco es menos que nadie. Es una persona común y corriente. Y aquellas imágenes que nos comunican eso nos están hablando de este arquetipo. Continuamos con el amante y el amante tiene una cercana relación con el arquetipo mago en cuanto al tipo de imágenes que comunican sus valores, con la diferencia de que al amante siempre lo rodea el misterio. Son aquellas imágenes que nos comunican que hay un misterio por resolver, que es un misterio muy sofisticado, que hay colores allí que comunican sofisticación, prestigio, muy en relación, por ejemplo, a las personalidades que asumen las marcas de perfumes muy sofisticados, están relacionados allí con el arquetipo amante. Continuamos con el bufón y en el bufón vemos aquellas imágenes que nos remiten hacia el sentido del humor, hacia tomarse la vida con un gran sentido del humor, con alegría, con dicha, sin tomarse las cosas tan en serio, viendo siempre el lado brillante, positivo o alegre de la vida. Estas imágenes que nos hacen de alguna manera desconectarnos de nuestra cotidianidad y sonreír de vez en cuando, nos están remitiendo a esas imágenes arquetípicas del bufón y las marcas que lo utilizan lo implementan de esta manera. Continuamos con un arquetipo universalmente muy utilizado porque también universalmente se interpreta muy bien y es el arquetipo del cuidador o del protector. Entonces, aquí tenemos el que es opuesto al arquetipo inocente, puesto que el inocente busca que le protejan y el cuidador busca proteger. Entonces, aquellas imágenes donde hay escenas donde aparece una mamá con su hijo, una hembra con su cría, son las imágenes que nos remiten o los liderazgos donde hay una gran comunicación de protección y de cuidado, nos están movilizando el arquetipo protector o cuidador y es muy, muy utilizado por algunas marcas de cuidado personal que precisamente remiten hacia este tipo de valores con las imágenes que utilizan. Continuamos con el arquetipo creador y el arquetipo creador va muy en relación con el arquetipo héroe, con la diferencia de que si bien el héroe lidera para conseguir la verdad, el creador crea su propio universo, crea su propio mundo. Entonces, el creador es también, nos moviliza aquellas imágenes arquetípicas en las que partimos de cero, partimos de la nada para crear un universo completamente maravilloso y completamente gigante. El arquetipo es un líder por naturaleza, pero se diferencia en que posee una grandísima inteligencia precisamente porque es capaz de crear lo que se le ocurra. Y es uno de los arquetipos más utilizados, por ejemplo, por las marcas de tecnología, precisamente por ese tipo de valores que comunican. Y continuamos con el último arquetipo, que no por eso es el menos importante, que se trata del arquetipo gobernante. En el gobernante encontramos aquellas imágenes que nos comunican poder sobre los demás, un liderazgo superior al de los demás, porque son aquellas imágenes que comunican que de alguna forma esa imagen o esa persona o esa situación que estamos viendo es superior a todos los demás por alguna razón.
que se comunica cierto prestigio, cierta diferencia, y de esta manera son imágenes que comunican algún cierto tipo de respeto o de distancia entre la marca que está utilizando ese tipo de imágenes que remiten al arquetipo gobernante y quienes están observando. Como puedes ver, según el arquetipo, pues hay marcas que están presentes allí que han utilizado imágenes arquetípicas en relación con los valores y las características arquetípicas definidas dentro de esa clasificación. Entonces, por ejemplo, podrías ver cómo Coca-Cola en alguna de sus comunicaciones se ha basado en utilizar imágenes arquetípicas del inocente. Vemos muchas imágenes